¿Estamos? Sí, vale. Ok, bueno, pues hola a todos. En primer lugar, os quiero agradecer a todos venir hoy al seminario. Veo que hay bastante aforo, lo cual siempre alegra, ¿no? Y bueno, también quería dar las gracias a Nacho, a Paco, a Nuria y a Alberto por invitarme a dar esta charla aquí hoy. Y bueno, yo me he propuesto como objetivo simplemente dar una idea de a lo que yo me dedico en la tesis con Manuel y con Luis. Y bueno, la idea es un poco esto de las iteración discreta de funciones holomorfas, ¿vale? ¿En qué se basa todo esto? Pues es una cosa relativamente simple, ¿no? Lo único que necesita uno para empezar a jugar, por así decirlo, es una función. Como hacemos cosas variable compleja, pues esta función tiene que ser holomorfa y tiene que llevar un dominio o un conjunto en sí mismo. Yo suelo trabajar en lo que conocemos como el semiplano superior de plano complejo, que es lo que denotamos aquí como H, que simplemente son los números complejos con parte imaginaria positiva, ¿vale? Tenemos entonces una función holomorfa que lleva el semiplano en sí mismo y lo que nos interesa no es la función en sí misma, sino la composición de f consigo misma n veces. ¿Vale? Eso es un proceso iterativo en el que uno puede componer tantas veces como necesite y de hecho lo que a nosotros nos interesa es intentar un poco estudiar el comportamiento límite de esta composición. Eso puede ser difícil de mirar, por así decirlo. Entonces hay una idea subyacente que es un poco más sencilla y más amigable, que es simplemente no mirar la composición entera como una función, sino simplemente mirar una órbita. Es una mirada un poco como un sistema dinámico discreto, simplemente con funciones holomorfas y números complejos. ¿Qué hacemos entonces simplemente para mirar una órbita de nuestro sistema dinámico? Pues simplemente cogemos un punto inicial, al que podemos llamar z0, y lo iteramos. Es decir, definimos el siguiente punto como, pues si z0 es el punto inicial, pues f de z0 es nuestro punto z1, y así iterativamente como marca esa última ley de la diapositiva. Vale, pues para obtener, digamos, un feeling de las cosas que aquí pueden ocurrir, pues quiero empezar simplemente con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos coger esta función de arriba a la derecha, que es, os aseguro que es holomorfa y lleva el semiplano superior y el semiplano superior, ¿vale? Podemos coger un punto de semiplano superior cualquiera para empezar, por ejemplo, el menos 1 más i, y simplemente vamos a intentar mirar qué es lo que le pasa a la órbita. Vale, pues ese sería z0. Si le aplico f, obtengo z1, iterativamente z2, 3, 4, y así todo el rato, hasta el z10. Si lo veis en realidad, el proceso ha convergido. No simplemente tenemos una sucesión de números complejos que ha convergido, o convergerá, si queremos verlo así, al punto 5i. Ese punto es un punto muy especial para nuestra función porque, si lo miráis un poco bien, es un punto fijo para mi función. Es decir, si yo sustituyo ese punto en f, da a sí mismo. En realidad, esto es una situación relativamente general. Si yo me cojo otra función como ejemplo, por ejemplo, este ejemplo 2, en el que simplemente he puesto otra función holomorfa que lleva el semiplano en semiplano, y empiezo por otro punto inicial cualquiera, y puedo volver a iterar ese z0, tenemos z1, 2, 3, y así ir hasta el 10. Bueno, pues veo que parece que va tendiendo como un número real. Si de hecho en vez de la 10 quedarme en la 10 voy a la iterada número 100, pues veo que de hecho ese proceso parece que converge a un número real que es el 2. Vale, de hecho el 2 de nuevo es un punto muy especial para mi función porque de nuevo, aunque mi función tenga como dominio el semiplano superior, también la puedo ver definida en el 2 y de hecho 2 es de nuevo un punto fijo. La única diferencia entre el caso anterior y este nuevo caso es que el punto fijo anterior estaba en el propio semiplano y ahora nos hemos ido a un punto real. Vale, ¿pueden surgir otros fenómenos? Pues, por ejemplo, puede surgir este, que ponemos en el ejemplo 3, una función basada en la función tangente, y de nuevo empiezo por un punto inicial cualquiera, menos 1 más i, y si voy iterando, por ejemplo, de nuevo hasta la iterada 10, lo que veo es que los puntos se parecen alinearse más o menos en una recta que diverge. O sea que este es un proceso que en principio no converge. O lo podemos ver de otra manera, es un proceso que converge al infinito. El infinito no es un número del semiplano superior ni un número real, pero bueno, esta es una idea que está por ahí en medio, ¿no? Y de hecho puedo dar una idea en el sentido de que si miro el límite en el infinito de la función, de nuevo infinito es algo así como un punto fijo. O sea que tengo por ahora 3 ejemplos, cada uno distinto, pero que todos se relacionan con la idea de un punto fijo por detrás. Y en todo hay algún tipo de convergencia. ¿Hay siempre convergencia?
No tiene por qué. Hay un caso muy especial, o algunos casos muy especiales, como son funciones parecidas a la que ahí tenemos, en la que si miro hasta la iterada 10, empezando en un punto cero cualquiera, la 7, la 8, la 9 y la 10, parece que no hay convergencia, que está como dando vueltas, ¿no? Alrededor de un punto. De hecho, si en vez de la 10, si en vez de quedarme en la 10 llego hasta la 100, efectivamente está haciendo como algo así de dar vueltas y no converger. Vale. Tenemos entonces, digamos, algún resultado, ponemos a unar todas estas maneras de iterar en un, quizás en un, no sé, en un resultado que nos diga un poco lo que está pasando aquí. Pues sí, ese de hecho es el teorema de Denjoy-Wolf, que son dos matemáticos que descubrieron este resultado de manera independiente en la década de los años 20, ¿vale? Y básicamente viene a decir que, salvo por los automorfismos elípticos, que son, bueno, pues algunos contraejemplos que tenemos controlados, que se estudian aparte y que no aparecen, podemos decir que no nos interesan, pues salvo esos contraejemplos, como el último ejemplo que hemos visto, siempre existe un punto, que llamamos tau, el punto de Denjoy-Wolf para f, de manera que cualquier iterada, empezando por cualquier punto inicial, converge siempre al mismo punto. O sea que cualquier iterada del primer ejemplo converge al 5i, el otro al 2 y el otro al infinito, ¿vale? Claro, ese punto además es un punto fijo para la función. Si no es un punto del semiplano superior, pues se puede entender una opción de puntos fijos para f de esta manera. Y lo importante es que la situación es totalmente diferente dependiendo de dónde esté el punto de Denjoy-Wolf. Es decir, es diferente si está en el semiplano superior, si es un número real o si es el infinito. De hecho, para entendernos un poco, le damos nombre a estas cosas, ¿no? Si el punto de Denjoy-Wolf está en el semiplano superior, decimos que la función que tenemos entre manos es elíptica. Y si el punto de Denjoy-Wolf es el infinito, y algo parecido si es un número real, pues nos vamos a fijar en ese límite. Ese es un límite que llamamos angular, ¿vale? Es una noción que utilizamos en variable compleja. Y lo importante es que ese límite siempre existe y siempre es mayor o igual que 1. De hecho, un número positivo. Vale, si ese límite, si el punto de Denjoy-Wolf es el infinito y ese límite es 1, decimos que la función es parabólica, y si es mayor que 1, decimos que la función es hiperbólica. Básicamente esos son los tres tipos de casos que tenemos entre manos. Yo me dedico a estudiar funciones parabólicas, ¿vale? Y eso a mí quizás puede ser raro, ¿no? Porque tienes tres casos, ¿por qué te centras solo en uno? Porque en algún sentido son las funciones más ricas, en las que ocurren más cosas diferentes, más o menos. Por lo menos es la función más rica en relación con otro concepto que tenemos entre manos, que quiero introduciros ahora, que es el concepto de distancia pseudohiperbólica, ¿vale? Es una distancia en el semiplano superior, tiene esa formulita que aparece ahí, es una distancia, por ejemplo, diferente a la distancia euclídea, a lo que a lo mejor podemos estar acostumbrados. Y bueno, para aquellos que quizás a lo mejor hagáis cosas de geometría o algo así, las geodésicas de esa distancia en el semiplano superior, pues son una cosa así. Si me fijo en este puntito negro, ¿no? Pues pienso, un punto del semiplano superior, lo localizo. ¿Cuáles son las geodésicas que para esta distancia que pasan por ese punto? Pues son simplemente una línea vertical, ¿vale? Y las circunferencias que pasan por ese punto y que tocan al eje real con un ángulo de 90 grados, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué te interesa esta distancia que es relativamente complicada, teniendo distancias más fáciles como la distancia euclídea? Pues porque tiene muy buenas relaciones con las funciones holomorfas, que es lo que yo trabajo. De hecho, hay un resultado que quizá alguno de vosotros conocéis, que es el lema de Svartik, que dice que, dados dos puntos del semiplano superior y una función holomorfa que lleve el semiplano superior en el mismo, o sea, justo en lo que yo trabajo, pues dados esos dos puntos, la distancia entre las imágenes por f de esa función, de esos puntos, esa distancia siempre es menor o igual que la distancia entre los puntos originales. O sea que las funciones que tenemos entre manos son contracciones paraestramétricas, siempre, de manera general. Eso induce un poco la idea de estudiar lo siguiente. Cógete una órbita, coge dos puntos de la órbita que sean, o sea, uno y el siguiente, zn y zn más 1, y mira la distancia entre ellos. Llama eso ρ sub n. Vale, pues zn más 1 y zn son las imágenes de alguien. Vale, pues simplemente aplicando el lema de Svartik un poco rápido, ρ sub n es más chico que ρ sub n más 1. O sea que la sucesión de ρ sub n, que son la distancia entre los puntos sucesivos de la iterada, es decreciente. Y también es positivo, porque tú tienes que converger. Vale, pues entonces, dado cualquier punto inicial, el límite de la ρ sub n existe,
Y de hecho, como es decreciente, pues y positivo estará entre 0 y ρ sub 0. Ambos casos son posibles, ¿vale? De hecho, hay una propiedad muy especial que dice que si para un punto inicial ese límite L es 0, entonces lo es para todos los puntos. O sea que básicamente o siempre es 0 o siempre es positivo ese límite. ¿Vale? Pues es una propiedad interesante a la que le podemos dar nombre. ¿Vale? Si el límite es 0, decimos que la función f que tenemos entre manos es de paso hiperbólico 0, mientras que si el límite es positivo, pues decimos todo lo contrario, que el paso hiperbólico de la función es positivo. ¿Por qué yo trabajo con funciones parabólicas? Porque son las que son ricas en este concepto. ¿En qué sentido? Si la función es elíptica, no hay nada de lo que hablar. El paso hiperbólico siempre es 0. Si la función es hiperbólica, no hay nada de lo que hablar. El paso hiperbólico siempre es positivo. Pero para las funciones parabólicas, hay amigos. Puedes encontrar cosas de los dos ejemplos. De hecho, el de la izquierda es un ejemplo muy sencillo en el que se puede comprobar fácilmente que es de paso hiperbólico positivo y el de la derecha es de paso hiperbólico 0. Vale, pues aquí está uno de mis problemas de tesis, básicamente. Es de hecho un problema abierto pues desde que esto comienza, que comienza, no lo he dicho, con el teorema de Denjoy-Golf, ¿no? Pues hace 100 años. Y básicamente pues uno podría pensar lo siguiente: sea una función parabólica, haya condiciones de algún tipo sobre esa función que caractericen si su paso hiperbólico es positivo o 0. Eso, hay algo en la literatura sobre ello, pero no hay una caracterización completa. ¿Qué hay, o sea, qué tipos de avances hay aquí? Pues, por ejemplo, tenemos uno sobre, uno de Aronson, que quiero intentar introduciros un poco lo que dice, ¿vale? Si tenemos una función dada de esta manera, ¿vale? Donde beta es un parámetro real y la integral de la derecha está hecha con respecto a una medida que tiene que ser positiva, finita y de soporte compacto, ahí está la hipótesis dura, la hipótesis que no es muy general. Esa función siempre es holomorfa, lleva el semiplano superior en el semiplano superior, es parabólica y su punto de Denjoy-Wolf es el infinito. O sea que está dentro de las cosas que yo quiero estudiar. De hecho, lo que a mí me interesa es el paso hiperbólico de eso. Bueno, pues Aronson hace como 50 años se da cuenta de que si la medida es de soporte compacto, entonces el paso hiperbólico de eso es 0, si solo si el parámetro beta, que simplemente es una traslación horizontal, es 0. O sea que hay más o menos una descripción simple del problema en esos términos. Claro, la trampa está, uno lo puede pensar en, bueno, es que claro, ¿por qué tu función iba a ser de esa forma, no? O sea, al final es una cosa como muy estricta. En realidad no está en estricto, se le puede sacar un poco de juego, ¿no? Porque tenemos la fórmula de representación de Erglot, que dice que toda función parabólica cuyo punto de Denjoy-Wolf es el infinito, o sea, la que a mí me interesan, se escriben de esa manera, donde beta tilde es un parámetro real, exactamente igual que arriba, y tengo una integral con respecto a una medida, exactamente igual que arriba. Lo único que no tengo es que la medida simplemente es positiva y finita, no tiene por qué ser de soporte compacto. Y por supuesto, los núcleos de las integrales no son los mismos. Vale, pues mi pregunta de hace un año es, ¿cómo las dos cosas se relacionan? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Bueno, pues para intentar ver algo, simplemente, si uno coge la expresión del núcleo de abajo, que es el núcleo totalmente general, e intenta expandirlo, se da cuenta de que para que se parezca a la expresión de arriba, tienen que pasar dos cosas. Que beta tilde, beta tilde más esa integral se puede expandir como beta tilde menos una integral, que es un número real. O sea que beta tilde menos esa integral es un número real, más una integral con un núcleo que depende de z. Ahí está la parte, digamos, holomorfa no trivial. Vale, pues si quiero comparar eso con la expresión de arriba, pues hay dos relaciones muy sencillas. Que beta tilde menos la integral tiene que ser el beta de antes y que tengo una relación entre las medidas. ¿Vale? Sin suponer que la medida de soporte compacto, ¿puedo hacer algo? Bueno, tengo que suponer algo por el camino, porque para que la integral, por ejemplo, que relaciona beta y beta tilde tenga sentido, esa integral tiene que converger. ¿Vale? Por tanto, t tiene que ser integrable. Y lo de abajo, si quiero seguir haciendo cosas, pues a lo mejor t cuadrado tiene que ser integrable también. Vale, pues lo que podemos decir, intentando un poco, mi pequeño avance sobre esto, ¿no? Intentando un poco generalizar la idea de Aronson, es no solo intentar quedarme con una medida de soporte compacto, sino intentar avanzar un poquito más allá. Algo un poquito más general, pero tampoco mucho, que es que t cuadrado sea integrable.
Pues si t cuadrado es integrable, esa fórmula, que es la generalización natural de la de Aronson, puedo calcular su paso hiperbólico, y su paso hiperbólico es exactamente lo que decía Aronson. 0 si solo si beta 0. De hecho, se pueden hacer algunos avances más, aunque la situación es algo más sutil, y se puede dar una calculación del paso hiperbólico en términos de beta, simplemente, solo si t es el integrable, no solo hace falta tanto como t cuadrado. Bueno, y eso es un poco a lo que me dedico yo. Espero que algo os haya quedado y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fran, por hacer una pequeña introducción a esta área que muchos de aquí no somos conocedores. Yo, por ejemplo, pues, no tengo mucha idea y de algo que me puedo enterar. Y bueno, damos paso a la ronda de preguntas. No sé si primero online había mucha gente. Ahí, Antonio Carlos. No sé si tiene una pregunta que creo que me escucha porque la puede decir en cualquier momento. Si no, bueno, ¿aquí en la sala hay alguna duda o pregunta respecto? Dime, Alberto. ¿Cuál es el motivo de utilizar el semiplano y no el disco, por ejemplo? En realidad ninguno. O sea, si tú tienes... Ah, vale, perdón, sí, me preguntan que cuál es el motivo de utilizar el semiplano superior y no, por ejemplo, el disco. Ninguno. De hecho, lo usual muchas veces es ver los trabajos en el disco. Por ejemplo, el teorema de Joule-Wolf, cuando se demostró por primera vez, si no me equivoco, se demostró en el disco. Si uno tiene dos cacharros, o sea, dominios que sean simplemente con eso, básicamente todo es lo mismo, todo se conjuga con cualquier otra cosa. ¿Por qué entonces en el semiplano superior? Porque es donde está la fórmula de representación de Erikloff. Entonces tengo una medida, tengo un núcleo fijo y tengo un parámetro beta que es real y puedo empezar a jugar con ello. En el disco a lo mejor no tengo una descripción así, pero bueno, esa es la idea. Sí, claro. Cuando tienes el caso de convergencia al punto al infinito Sí. y a un punto de semiplano, no se puede transformar, no puedes convertir uno en el otro mediante una transformación conforme. Puedes transformar la del infinito y la del número real, esas las puedes transformar una en otra. Pero la del punto interior, o sea, la del punto de semiplano y el infinito, o punto en el semiplano y el número real, no, porque es pasar algo de interior a la frontera. Y la otra era que si hay alguna forma, o sea, cuando tú ves esa representación integral, tienes tú en concreto que estás trabajando en esto, ¿tienes alguna manera de visualizar cuál es el efecto? Es decir, en función de los parámetros, por ejemplo, ¿por qué beta 0 igual a 0 No, y la realidad es que, claro, o sea, no la tengo y me encantaría tenerla, la verdad. Y la razón es muy sencilla, porque, claro, tú, cuando mueves los parámetros, tú entiendes cómo se mueve la función, pero a ti lo que te interesa es la iterada límite. Entonces, cuando tú mueves un pequeño parámetro, a lo mejor la iterada límite cambia mucho. Ese es el problema. Entonces, no, la verdad es que no tengo una idea de cómo mirar la dependencia de los parámetros así, claro. De hecho, yo creo que supongo que ahí es donde está un poco la gracia del problema, claro. Bueno, lo último que has dicho de que siempre t cuadrado es integrable, sí. ¿Qué puedes decir en ese caso? O sea, claro, no lo quiero poner simplemente porque es difícil de enunciar, ¿no? Si t cuadrado no es integrable, pero t sí, entonces hay casos, o sea, beta igual a 0 siempre es un caso de paso hiperbólico 0, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos que mirar si el resto de casos siguen siendo de paso hiperbólico positivo. Vale, pues el caso es diferente para beta mayor que 0 o beta menor que 0, ¿vale? Para saber si, por ejemplo, vamos a pensar en beta igual a 1, ¿vale? Un beta positivo. Para saber si sigue siendo de paso hiperbólico 0, o sea, si es de paso hiperbólico 0 o paso hiperbólico positivo, me tengo que fijar no en la integralidad de t, sino de t cuadrado ahí. O sea, me refiero, tengo que descomponer la medida en dos sitios. La medida de menos infinito, o sea, soportada en menos infinito 0 y la medida soportada en 0 más infinito. Vale. Que sea t integrable significa que es t integrable en los dos sitios. Que t cuadrado no sea integrable, porque entonces estamos en el caso anterior, significa que en uno de los dos sitios no es integrable. Vale, pues, por ejemplo, supongamos que t es integrable, pero t cuadrado no es integrable de 0 a más infinito. Vale, pues entonces,
para beta mayor que 0, ahora sale para super vuelco 0. Hay como una especie de salto ahí según la integrabilidad. Y igual para el otro lado, claro. Si, por ejemplo, eres t integrable, pero no eres t integrable, t cuadrado integrable ni a la derecha ni a la izquierda, pues entonces eres siempre de paso hiperbólico 0. Eso es un poco el tipo de cosas que salen. Una pregunta más, o duda o aclaración. Vale, pues para finalizar, como sabrás, siempre hacemos una pregunta al ponente sobre su opinión o sobre sus expectativas, a lo mejor, más sobre el factor personal o factor humano de lo que llevas ahora mismo trabajando mientras de la tesis y también pues, en los años posteriores que te quedan por delante. Vale. Bueno, en cuanto a factor humano, yo creo que, supongo que después de escuchar a tanta gente decir lo mismo, pero en realidad es que es verdad, ¿no? El factor humano para mí es increíble, ¿no? Cuando uno empieza una cosa nueva, como puede ser pues, la carrera, luego el máster, luego el doctorado, yo creo que nunca sabe muy bien qué esperarse, ¿no? Y al final yo creo que la vida, para muchas cosas, y en particular con esto, siempre te sorprende a bueno, ¿sabes? O sea que en ese sentido, estar aquí involucrado, conoces mucha gente, creo que es un trabajo muy agradable y en ese sentido, bueno, pues creo que la situación está muy bien, ¿no? En cuanto a la situación de futuro, pues la verdad que todo lo contrario, ¿no? En toda la parte mala, ¿no? Yo creo que vivimos una situación y unos años bastante buenos, en el sentido de que yo creo que ninguno tendremos problemas, por así decirlo, en acabar en algún sitio. El precio que hay que pagar es la incertidumbre, que no sabes ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por qué. Entonces ya, claro, en fin, es disfrutar unos años buenos para tener unos cuantos años malos para volver a pasar unos años buenos, ¿no? Entonces, en fin, nada es gratis la vida y todo tiene su parte buena y su parte mala, pero yo creo que, bueno, que con compañerismo todo se lleva.